El destino es un misterio. Nunca sabemos cuándo un simple giro del volante, una decisión impulsiva o una persona inesperada pueden cambiar nuestra vida para siempre. Hoy te contaré una historia que desafía toda lógica. Una historia de valentía, de destino y de una pequeña niña que, con nada más que su instinto y su bondad, hizo lo impensable. Salvó la vida de un millonario, pero lo que pasó después es lo que realmente te dejará sin palabras. No olvides suscribirte al canal. Estamos cerca de llegar a los 100,000 suscriptores y haremos un sorteo muy especial cuando lleguemos. Dale like y disfruta de la historia. La historia comienza en una ciudad ruidosa, una jungla de concreto donde el ritmo frenético de la vida cotidiana se impone sobre todo lo demás. Los autos pasaban a gran velocidad, los claxones sonaban con insistencia y los transeúntes, apresurados, caminaban como si tuvieran una meta inalcanzable que siempre se les escapaba. Las luces de los semáforos parpadeaban de un rojo a un verde constante, y el sonido de los pasos apresurados mezclados con el bullicio de la ciudad llenaba el aire, casi ensordecedor. En medio de ese caos, una figura pequeña se movía entre las sombras del pavimento, como si fuera una parte más del paisaje urbano, invisible para la mayoría. Era una niña de no más de 10 años, una mendiga que deambulaba por las aceras con la esperanza de encontrar algo que llevarse a la boca. Sus ojos, grandes y tristes, se deslizaban por los escaparates de las tiendas en busca de algo que pudiera consolar el hambre que la atormentaba. Pero no había nada. Su ropa, rasgada y sucia, se pegaba a su cuerpo como si fuera una segunda piel. Su cabello, enmarañado y sin cuidado, caía sobre su rostro, ocultando parcialmente sus ojos, como si la propia ciudad quisiera borrarla de su existencia. Y sus zapatos, bueno, en realidad no llevaba zapatos. Sus pies, desnudos, tocaban el frío pavimento, y aunque el suelo estaba sucio, ella no parecía notarlo. Ya no le importaba. A pesar de su corta edad, la niña ya conocía la dureza del mundo. Nadie le había explicado las crueldades que la vida podía deparar, pero lo había aprendido a través de la experiencia. No tenía padres que la cuidaran, ni un hogar donde refugiarse del viento frío que cortaba las noches. La calle era su hogar, el único lugar que conocía. Había aprendido a sobrevivir con lo poco que encontraba: una bolsa de pan olvidada en una esquina, algunas monedas que caían sin ser reclamadas, y a veces una sonrisa compasiva de algún extraño que la miraba, pero que nunca se detenía lo suficiente como para ofrecerle algo más que una mirada fugaz. El hambre, por supuesto, era una constante. Era la sombra que la acompañaba a cada paso. A veces su estómago gruñía con tal fuerza que sentía como si el dolor fuera una parte más de su ser. Pero lo que más le dolía no era el hambre. Lo peor, lo que realmente le perforaba el alma, era la indiferencia. La indiferencia de una ciudad que se apresuraba sin mirar atrás, que ignoraba a aquellos que caían en sus grietas. La forma en que la gente pasaba a su lado sin verla, como si fuera invisible. La mirada fija al frente, la prisa por llegar a algún lugar, la incapacidad de detenerse aunque fuera un segundo para ver a una niña con los ojos llenos de necesidad, con los dedos helados de frío. Nadie la veía, nadie la escuchaba. En la ciudad solo importaba lo que estaba frente a tus ojos, lo que brillaba y lo que te aseguraba tu supervivencia. Pero esa mañana algo iba a cambiar. La niña, como siempre, se encontraba caminando sin rumbo fijo, buscando alguna señal de esperanza entre las multitudes, cuando el destino, como una fuerza invisible, movió las piezas del tablero. Esa mañana, sin que ella lo supiera, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. No solo la suya, sino la de un hombre que, hasta ese día, había creído que lo tenía todo bajo control, que pensaba que nada podría alterar su camino. Dos mundos,
que hasta ese momento no se habían cruzado, estaban a punto de encontrarse en el momento más improbable de todos. A tan solo unas cuadras de distancia, un hombre muy diferente a la niña caminaba por las calles de la ciudad. Su nombre era Alejandro Márquez y su vida era todo lo que muchos desearían tener. Un exitoso empresario cuya fortuna no solo le permitía vivir sin preocupaciones económicas, sino que también le brindaba la capacidad de hacer realidad cualquier capricho o deseo. Para Alejandro, el dinero no era solo un medio, sino un símbolo de poder, estatus y éxito. Autos de lujo, trajes perfectamente cortados, relojes exclusivos que costaban más de lo que la mayoría ganaba en toda una vida, cenas en los restaurantes más sofisticados de la ciudad. Cada rincón de su vida estaba rodeado por el lujo y la comodidad. Nadie podría dudar de que Alejandro era un hombre con todo lo que una persona podría desear en este mundo. Para él, la vida era un juego de estrategias, donde la victoria se medía en la cantidad de ceros de su cuenta bancaria. No olvides darle like al video. ¡Sigamos! Pero detrás de esa fachada de éxito, Alejandro era el arquetipo de lo que la sociedad moderna celebra. El hombre de negocios por excelencia. Siempre a la carrera, siempre con el teléfono en la mano, siempre con los ojos clavados en el reloj. Su vida estaba regida por las horas y los minutos, y en su mente solo había espacio para los números y las inversiones. El tiempo no era solo dinero, era poder. Cada reunión, cada conferencia telefónica, cada oferta de compra o venta de alguna propiedad era una jugada que debía salir perfecta para seguir avanzando en su imperio. Alejandro no creía en la suerte ni en el destino. Para él, la clave del éxito era el esfuerzo, la perseverancia y, por supuesto, la astucia para aprovechar las oportunidades cuando se presentaban. Según él, el mundo se dividía en dos tipos de personas: aquellos que triunfaban y aquellos que, en su opinión, no se esforzaban lo suficiente. Los que lograban el éxito, como él, eran los que tomaban decisiones difíciles, trabajaban incansablemente y nunca se dejaban llevar por las emociones. Los que fracasaban, en cambio, eran los que no sabían aprovechar sus oportunidades, los que no tenían la suficiente disciplina ni la ambición necesaria. Alejandro, por supuesto, no entendía a aquellos que vivían en la calle. Para él, esas personas eran el resultado de su falta de determinación, de su incapacidad para adaptarse al juego de la vida. No podía comprender cómo alguien, teniendo la misma cantidad de horas en el día que él, pudiera terminar en esa situación. La calle, para él, era un reflejo de la debilidad y la falta de lucha. Sin embargo, aquella mañana, mientras conducía su auto deportivo de último modelo, surcando las avenidas de la ciudad con la tranquilidad de quien tiene el control de todo, el destino estaba a punto de darle una lección que cambiaría su perspectiva de forma drástica. Alejandro, absorto en una conversación telefónica sobre una posible expansión de su negocio a nivel internacional, no reparó en el semáforo en rojo que se acercaba, ni en el camión que cruzaba la intersección a gran velocidad. El sonido de un frenazo, seguido del estampido del impacto, fue lo último que escuchó antes de perder el control del volante. Alejandro conducía con una sola mano en el volante, la otra sujetaba su teléfono mientras discutía sobre una inversión millonaria. No estaba prestando atención a la carretera. No se dio cuenta de que un semáforo en amarillo se convertía en rojo, y tampoco vio al camión que venía cruzando la intersección a toda velocidad. En un instante el impacto fue brutal. El auto giró fuera de control, chocando contra un árbol con una fuerza que hizo temblar el suelo. Un sonido metálico y ensordecedor se apoderó del lugar, seguido por el crujir del vidrio y el humo saliendo del motor destrozado. El millonario quedó atrapado en el interior del vehículo, con la cabeza golpeada contra el volante y el cuerpo inmovilizado entre los escombros del auto.
Intentó moverse, pero el dolor era insoportable. No podía respirar bien, su visión se nublaba. Por primera vez en su vida sintió miedo de morir. Y la ciudad simplemente siguió su curso. Los transeúntes miraban desde lejos, pero nadie se acercaba a ayudar. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, otros se alejaban sin siquiera voltear la cabeza. Pero entre toda esa indiferencia, hubo una persona que sí se movió. Una pequeña niña de pies descalzos. La mendiga vio todo desde la acera, sintió el estruendo del choque, el humo llenando el aire, los murmullos de la gente que solo observaba sin hacer nada. Pero ella no era como los demás. No pensó, no dudó, simplemente actuó. Corrió hacia el auto con su pequeño cuerpo, esquivando los vidrios rotos y la multitud pasiva. Llegó hasta la puerta del conductor y miró al hombre atrapado. Sangraba de la frente y respiraba con dificultad. Los ojos de la niña se llenaron de preocupación. «¡Ayuda!», gritó con su voz infantil, pero nadie respondía. Los segundos parecían eternos. Sabía que no podía esperar, así que, con sus pequeñas manos, intentó abrir la puerta del auto destrozado. No se movía, no tenía la fuerza suficiente, pero no se rindió. Empujó, tiró, golpeó con todas sus fuerzas, hasta que finalmente la puerta cedió. El millonario, apenas consciente, sintió unas manos pequeñas aferrándose a su brazo. Era increíble. La única persona que había intentado ayudarlo era una niña sin hogar. Ella no podía cargarlo sola, pero se las ingenió para aflojar el cinturón de seguridad y liberar sus piernas atrapadas. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, lo arrastró hacia fuera del auto. El millonario jadeaba. Estaba débil, pero estaba vivo. Los paramédicos llegaron poco después. Atendieron al millonario y lo subieron a la ambulancia. Pero cuando Alejandro recuperó la conciencia, su primera pregunta fue: ¿dónde está la niña? Quería verla, quería agradecerle, quería entender por qué lo había ayudado cuando nadie más lo hizo. Pero cuando los médicos le dijeron que la pequeña se había ido, Alejandro sintió algo que nunca antes había sentido: una extraña sensación de vacío. Durante días no dejó de pensar en ella. Mandó a su equipo de seguridad a buscarla, revisó cámaras de seguridad, preguntó en los refugios cercanos, hasta que finalmente la encontró. Ahí estaba ella, sentada en la acera con la misma ropa sucia y la misma mirada inocente. Alejandro se arrodilló frente a ella. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó. La niña lo miró con curiosidad. «Porque nadie más lo hacía», respondió. El millonario sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida entendió algo que nunca había visto. No era el dinero lo que hacía a alguien valioso, sino sus acciones. Y esta pequeña, que no tenía nada, tenía más humanidad que la mayoría de las personas que él conocía. Sin pensarlo dos veces, Alejandro tomó una decisión. No solo ayudó a la niña dándole un hogar y educación, sino que creó una fundación para ayudar a cientos de niños sin hogar. Y todo porque una pequeña mendiga le enseñó lo que realmente importaba en la vida. La historia de la pequeña mendiga y el millonario nos deja una lección poderosa, una que, aunque aparentemente simple, tiene un impacto profundo en la forma en que vemos al mundo y a las personas que nos rodean. A menudo estamos tan inmersos en nuestras propias vidas y preocupaciones que olvidamos que el verdadero valor de las personas no se mide por lo que tienen o por su posición social. En lugar de eso, lo que realmente define a alguien es su carácter, su capacidad de ayudar a otros, su bondad y su valentía para hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo hace. Este relato nos invita a reflexionar sobre cuántas veces pasamos por alto a quienes parecen ser invisibles en nuestra sociedad. Aquellas personas que, por diversas razones,
han caído en la periferia de nuestra atención. Pero como vimos en esta historia, a veces las personas que menos imaginamos tienen dentro de sí la capacidad de cambiar vidas de maneras que ni el dinero ni el poder podrían lograr. En este caso, fue una pequeña mendiga, a la que muchos habrían ignorado o subestimado, quien tuvo la fuerza y el coraje para actuar en el momento más crucial. Por otro lado, la transformación que experimenta Alejandro, el millonario, nos hace preguntarnos, ¿qué nos hace verdaderamente ricos? La respuesta, claramente, no son las posesiones materiales ni el poder que se pueda acumular. La verdadera riqueza está en las experiencias que nos transforman y en las lecciones que aprendemos a través de las personas que encontramos en el camino. La humildad, la compasión y el acto desinteresado de ayudar a otros son las verdaderas riquezas de la vida. Y, en este caso, esa riqueza fue entregada generosamente por una niña que no tenía nada más que su bondad. Es importante también notar cómo la acción de un solo individuo, por más pequeña que sea, puede tener un impacto en una escala mucho mayor. Ese es el poder que todos poseemos, el poder de influir positivamente en el mundo y en las vidas de los demás. No importa cuán pequeña sea la acción, lo que realmente importa es que esa acción tiene el potencial de hacer una diferencia significativa. Este relato nos recuerda que, al final del día, todos estamos conectados, independientemente de nuestras diferencias. En un mundo tan dividido por la desigualdad y el juicio, la historia de esta niña nos muestra que la verdadera conexión humana no se basa en el estatus, sino en lo que somos capaces de hacer por los demás. Cuando nos ayudamos mutuamente, cuando nos damos sin esperar nada a cambio, ahí es cuando realmente comenzamos a comprender lo que significa ser humanos. Y por último, no podemos olvidar lo más importante, la gratitud. El millonario, a pesar de su éxito material, nunca habría aprendido las lecciones que realmente importan si no hubiera tenido ese encuentro con la mendiga. Fue ella quien le enseñó que el dinero no lo es todo, y que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de dar y compartir lo que tenemos. Así que, la próxima vez que veas a alguien en la calle, o incluso a alguien en tu vida que parece estar pasando desapercibido, pregúntate, ¿qué podría aportar esta persona a mi vida si realmente la viera por lo que es? A veces, los que menos tienen son los que más nos pueden enseñar. Te invito a reflexionar sobre esta historia y pensar en cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propio día a día. En un mundo lleno de egoísmo y superficialidad, podemos ser esa chispa de cambio. Podemos ser la mano que ayuda, la voz que alienta y el corazón que abraza. Recuerda, no importa cuán pequeña sea la acción, todo cuenta. Cada gesto de bondad tiene el potencial de transformar vidas. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, no dudes en actuar, porque esa podría ser la oportunidad que cambie el destino de alguien, tal como sucedió con este millonario. Y antes de despedirme, quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha dejado esta historia? ¿Cómo la aplicarías en tu vida? Déjame tus pensamientos en los comentarios y comparte este video con quien más lo necesite. Suscríbete para no perderte historias como esta, que nos muestran lo mejor de la humanidad, lo que realmente importa. Nos vemos en el próximo video.